Yo creo principalmente que es que te hace descubrir de nuevo cosas de tu cuerpo que ya conocías pero que igual las habías olvidado, no sé. Te hace explorar, ¿no? Te hace reflexionar sobre cómo existes. O sea, para mí el bodyweather no es solo una disciplina o una técnica, va mucho más allá, es casi filosofía, ¿no? Es una manera de entender la danza y entender la vida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí está enfocada para bailar, por supuesto, para bailar entre comillas profesionalmente. Pero lo que de alguna manera yo creo que atrae a la mayoría de la gente, que no son bailarines, es ese hecho, ¿no? El hecho de, a través de una serie de ejercicios muy sencillos, a veces son más complicados, pero a veces un ejercicio muy sencillo te lleva a descubrir aquello que, ostras, pues no lo había probado nunca, ¿no? Y entonces, claro, dices, bueno, ahora que lo he probado, lo repito, y entonces descubres la dificultad. Dentro de descubrir esa dificultad, pues claro, si tú lo que quieres es bailar, pues te pones en un sitio, te pones en otro. Pero yo creo que principalmente es eso, el sentido de exploración, de redescubrimiento de cosas, disfrutar en lo difícil, ¿no? O sea, como sufrimos, pero a la vez es placentero. Entonces hay ahí una mezcla de cosas que nos gusta, porque tiene algo de terapéutico, aunque mi trabajo no es para nada terapéutico, eso yo no lo enfoco, pero tiene algo de terapéutico. Y entonces, bueno, la danza también tiene, ¿no? O sea, la danza sana, ¿no? Y ayuda a que la gente, pues, vea cosas, sienta cosas, ¿no? Y ya está. Entonces, este trabajo en concreto, como explora mucho el origen, ¿no? El origen del movimiento, ¿no? Que al final está en tu cuerpo, ¿no? Pues no me extraña que... Yo no diría el bodyweather, o sea, cualquier tipo de trabajo que vaya en esta línea, pero claro, el bodyweather está muy bien diseñado, ¿no? Está muy bien diseñado. Hay un equilibrio ahí de fuerzas bastante importante. Los cursos intensivos, lo que intento, como aquí, ¿no? Este es el tercer año, ¿no? Lo que intento en los cursos intensivos es, diríamos que es como ofrecer como un aroma, ¿no? de lo que es el bodyweather, ¿no? Porque no se puede en 5 días, no se puede hacer mucho más. Entonces intento que haya, que tú a través de muy poca cosa puedas descubrir muchas, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Lo importante es, primero, saber escuchar, que tú aprendas a escuchar, que aprendas a escucharte y que aprendas a compartir. A partir de ahí nos podemos poner a trabajar. Entonces lo más importante, sobre todo el primer día, es escuchar al grupo, ¿no? Este año, por ejemplo, había gente que ya había hecho 2 años de trabajo, las 2 ediciones anteriores, un sector que no había hecho nada absolutamente. Entonces, equilibrar esos 2 niveles, porque aquí yo no pido niveles, cualquiera puede venir. Equilibrar esos 2 niveles es importante, y eso se aprende con el tiempo, ¿no? Gestionar esa energía grupal es mi aprendizaje, claro, ¿eh? Y entonces ahí pues es un reto para mí. Entonces yo organizo, lo que sería la base es siempre la misma. Hay un entrenamiento físico al inicio para poner el cuerpo en marcha, para conocer tus músculos, tus huesos, ¿no? Saber en qué direcciones te mueves, trabajar con ritmos distintos, con velocidades diferentes, que ahí es un reto para cada uno, o sea, por eso se llama MB, Mind and Body, Muscles and Bones, mente, cuerpo, músculos y huesos, ¿no? La base es siempre esa. Después hay una parte que es la manipulación, en la cual tú, a través de una serie de ejercicios de estiramiento habituales, a los que normalmente los haces solo, los haces con otra persona que te ayuda a ir más lejos de lo que tú podrías ir solo, con una respiración, y luego el gran abanico de ejercicios
de después es escucha. Escucha del entorno, escucha de las personas a través de ejercicios de percepción, de desarrollo de la imaginación, de a partir de ahí encontrar el movimiento, de a partir de ese movimiento encontrar una serie de posibilidades de mezclar esto con esto, como cocinar. Yo no sé mucho de cocinar, pero yo creo que cocinar es eso, ¿no? Saber cómo los ingredientes los combinas. Bueno, aquí tenemos a Rubén, que sabe mucho de eso, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Consiste en eso, nada más, ¿no? Saber con lo que cuentas y cómo lo juntas, ¿no? Básicamente. La Casa Bella tiene algo, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay como amor por parte de los que te acogen, hay un 80% ganado. Porque aquí en la Casa Bella se ve que Rubén y Nuria quieren lo que hacen, ¿no? Y lo hacen con cariño, con ganas, ¿no? Con una cosa clara, muy clara, que les está costando lo suyo, supongo, porque claro, cuando tienes una cosa clara, pues hay que pasar por según qué sitios, ¿no? Pero yo, desde el primer día que vine hace 3 años, o sea, he recibido tanto como he dado. Entonces, claro, eso es una maravilla, porque yo quiero volver cada año, ¿no? Pero eso ya tampoco se trata de, ¿no?, de abusar, ¿no? Pero yo no sé, yo recibo que, bueno, y vas viendo los cambios, ¿no? O sea, que ves que no es aquello, tenemos el sitio y... No, ahí van haciendo sus cambios, van añadiendo cosas, y es como esa perseverancia de la que hablábamos antes ahí en la cocina, ¿no? Es una perseverancia de yo quiero seguir ahí, ¿no? Y la Casa Bella tiene esto y ojalá que dure, porque es muy importante, no sé.